Saludos, sean bienvenidos. Mi nombre es Sergio Emilio Ojara Aguilar, estudiante de la carrera de Microbiología Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy les traigo un seminario sobre un fitopatógeno el cual ha causado mucho revuelo a nivel mundial. Este es Phytophthora cinnamomum. Como punto de interés abordaremos la definición de Phytophthora cinnamomum, su taxonomía, los rangos de hospederos que afecta, las enfermedades que causa. Hablaremos también un poco de la inmunidad de las plantas ante estas infecciones. Hablaremos sobre un método de estudio que se ha utilizado para Phytophthora, la cual es la transformación celular utilizando la proteína verde fluorescente, y los avances que han traído estas investigaciones al conocimiento sobre este patógeno. También hablaremos un poco de la anatomía del patógeno y los antecedentes que ha tenido a nivel mundial. También un poco de los productos que se recomiendan para su tratamiento y su control. ¿Quién es Phytophthora cinnamomum? Bueno, este patógeno ha sido uno de los más grandes devastadores de plantas que se conocen. También ha sido muy poco estudiado, pero lo que podemos saber de él es que suele crecer en los suelos y también puede infectar los tejidos vegetales. Toma diferentes formas, incluso puede moverse en el agua. En las condiciones ambientales que no son adecuadas, suele tomar la forma de clamidosporas latentes. Cuando las condiciones ambientales mejoran, estas clamidosporas germinan produciendo micelios y hifas y esporangios. Las esporas solo suelen germinar y suelen crecer en las puntas de las raíces, y estas raíces necesitan agua, o sea que suelen ser en suelos húmedos donde se propaga. El micelio crece a lo largo de toda la raíz, absorbiendo los hidratos de carbono, los nutrientes y provocando la destrucción del tejido de la raíz, impidiendo que la planta absorba nutrientes y agua. Los esporangios y las calmidosporas se forman en las raíces, y en el ciclo de infección sigue propagándose por toda la planta. Phytophthora cinnamomum pertenece al reino cromista, su filo es Omicota, Pseudofungi, su clase es Omicetes, su orden es Pheronosporales, su familia es Pheronosphoraceae, su género es Phytophthora. Cabe mencionar que también hay otras especies de Phytophthora que pueden infectar las plantas, pero una de las más grandes es Phytophthora cinnamomum. Su rango de hospederos es muy amplio. Se sabe que afecta a más de 5.000 especies, entre ellas algunas plantas de interés agrícola comercial y plantas de vida silvestre. Entre las plantas de interés comercial podemos mencionar algunos como los tomates, las piñas, el café, los melocotones, las macadamias y uno de los que se han hecho estudios que es el aguacate, en los cuales han arrojado información sobre cuáles son los mecanismos que tiene Phytophthora para inhibir el sistema inmune de las plantas y así seguir infectando. Otras plantas que de interés son las de vida silvestre, ya que puede afectar a plantas endémicas de algunas zonas y así reduciendo las poblaciones de plantas que solo se encuentran en determinadas zonas del mundo. En las plantas de vida silvestre podríamos mencionar también que afecta el roble y los castaños, los cuales han sido uno de los primeros reportes que se tienen de Phytophthora a nivel mundial. Los primeros síntomas de estas infecciones pueden ser marchitamiento y amarillamiento de las hojas, incluso se queda en el follaje. Los crecimientos y el cambio de color de la raíz suele ser otro indicativo de una infección que conduce a menudo a la muerte de las plantas. Especialmente en el verano, cuando las plantas no son capaces de absorber el agua como deberían. ¿Cómo responde una planta ante una infección por Phytophthora cinnamomum? Para poder identificar los mecanismos de Phytophthora en específico, es necesario comprender cómo actúan los hospederos ante una infección. En muchos estudios que se han realizado en las plantas se ha podido determinar los diferentes mecanismos que pueden comprender los diferentes tipos de plantas. Y hoy en día sabemos que las plantas tienen una compilación de defensas preformadas que desempeñan un papel importante e integral
para conferir resistencia a los patógenos. Se sabe que la defensa de las plantas comienza desde el exterior, con sus barreras estructurales y antimicrobianas. Por ejemplo, la cutícula cerosa de las hojas que otorgan protección de amplio espectro. También los exudados que secretan en el exterior de las raíces, los cuales contribuyen a la defensa contra los compuestos químicos de la rizósfera, o en específico para los omicetos, como Phytophthora. Otras sustancias químicas como los fenoles, las saponinas y los inhibidores de proteínas, también los glucosinolatos son algunos de los compuestos químicos antimicrobianos que secretan las plantas para combatir o repeler los agentes fitopatógenos. Estos se encuentran en las vacuolas, así como que en las capas celulares externas. Una vez que el patógeno ha superado las primeras líneas de defensa de la planta con éxito, estarán en juego las siguientes líneas de defensa. Estas se pueden denominar en un sistema de dos partes de inmunidad innata. Entran en juego las siguientes líneas de defensa, como les mencionaba, y las cuales se basan en la capacidad que tienen las plantas para interpretar los diferentes tipos de señales bioquímicas y genéticas inducidas por el patógeno. La primera línea de defensa es accionada por las moléculas que son asociadas a los patógenos, o sea, las moléculas que excretan los patógenos al momento de hacer sus ciclos metabólicos. Estos se pueden asociar por siglas como ser patógeno molecular asociados a daño, DAMP, o moléculas asociadas a daño también, MAMP. En estos patógenos las moléculas son reconocidas y, como les mencionaba, es ahí donde entra en juego las quinasas similares a receptores y las proteínas similares a receptores para combatirlas. En la segunda línea de inmunidad, a pesar de que están estas líneas de defensa anteriormente mencionadas, el Phytophthora se ha podido adaptar al hospedero, y en respuesta a los hospederos estas se ven reducidas, estas capacidades. Esto activa la siguiente fase de la inmunidad, la cual se denomina susceptibilidad activada por efector, las ETS. La inmunidad activada por efector, como se conoce, es un mecanismo que se activa cuando los productos del gen de virulencia, los ABR, los cuales son reconocidos por las plantas al momento de ser secretadas por los patógenos, para inducir la susceptibilidad activada por efector. También cabe mencionar de que hay un sistema posterior llamado resistencia adquirida, o SAR, que ocurre en sitios distantes al sistema inmune y a la inmunidad primaria y secundaria. Esto protegiendo a las plantas de ataques posteriores al patógeno. Esta respuesta inmune es inducida cuando el patógeno, que generalmente infecta hojas o tallos, y al mismo tiempo activa las respuestas primarias y secundarias, entonces lo que es una inducción de una necrosis para limitar el crecimiento de ese patógeno, cortar los suministros de nutrientes y así limitar el crecimiento. Esto tiene una desventaja, pues ya si el patógeno resiste o supera todavía esta última línea de defensa, es importante ya que se asocia
a la muerte de la planta, pues porque si sigue avanzando, el omiceto también, y al final la planta, por intentar eh, eliminar el patógeno, lo que termina es muriendo completamente. Este sistema fue llevado y estudiado a mayor profundidad en una investigación sobre los efectos que tiene Phytophthora cinnamomi en aguacate, o conocida como palta en algunos otros países, en el cual se logró obtener un perfil patogénico de este microorganismo y una mejor comprensión en general de qué es cómo funciona el microorganismo. Sobre los métodos y las herramientas que se han utilizado para estudiar Phytophthora, eh, se han utilizado en diversas ocasiones métodos de transformación celular, pero han tenido las dificultades de que Phytophthora, al momento de estar en condiciones in vitro o al transformarse, pierde las características de patogenicidad que tiene en su estado natural, en su estado salvaje, dificultando así el estudio de este microorganismo, ya que al momento de querer evaluarlo o compararlo con las cepas salvajes, no se tienen resultados que se esperan, concuerden con los análisis. La transformación celular es un método el cual ha sido utilizado ampliamente en investigaciones. Esto permite modificar organismos, incorporando segmentos de ADN precisos en las células de otros organismos o bien microorganismos. Esto con el fin de conferir capacidades que son deseables, que permiten mejorar los organismos, o bien que permitan conferirle características que permitan su mejor estudio. La técnica pretende usar y comprender mejor los microorganismos de Phytophthora, ya que no todas las técnicas de transformación han sido efectivas para la transformación de Phytophthora, porque no todas han logrado llevarse a cabo sin tener efectos secundarios. Y en el caso de la proteína verde fluorescente, ha tenido muy buenos resultados, ya que no ha tenido efectos secundarios como interferir en la patogenicidad de Phytophthora o disminuir sus capacidades de crecimiento. La proteína verde fluorescente, entre las cuales se encuentra la GFP o Green Fluorescent Protein, por sus siglas en inglés, son muy versátiles y se han utilizado en diversos campos como la microbiología, ingeniería, genética y la fisiología. Estas permiten ver los procesos previamente invisibles, como el desarrollo de neuronas, cómo se diseminan las células cancerosas, el desarrollo de las enfermedades de Alzheimer y el crecimiento de bacterias patógenas. Incluso también se puede observar la proliferación del del SIDA, entre, entre otras utilidades. Utilidades genotípicas se le otorgan a los microorganismos los cuales son modificados con la proteína verde fluorescente. La proteína verde fluorescente, de la cual proviene de una medusa que se llama Archaeovictoria, se utiliza como una etiqueta de fluorescencia, vital para la determinación y aislamiento de células modificadas genéticamente. Varias variantes modificadas de la proteína verde fluorescente se probaron como genes marcadores en vectores retrovirales que contienen diferentes combinaciones de esqueletos y promotores. La capacidad más sobresaliente sobre la proteína verde fluorescente es que la expresión de esto en las células traducidas es estable tanto in vitro como in vivo, y la dinámica a largo plazo de la transferencia de la transferencia positiva de la proteína verde fluorescente
en una población mixta se puede utilizar para monitorear los efectos biológicos de un gen traducido. La selección de las células con una mayor fluorescencia de proteína verde fluorescente enriquece para multiplicar las células infectadas. Entonces la utilización de esta proteína es muy versátil a la hora de la utilización en las técnicas de transformación. El sistema polietilenglicol cloruro de calcio es utilizado para producir células químicamente competentes. Los sedimentos se tratan generalmente con estas sales, por ejemplo, cloruro de calcio o cloruro de magnesio. Este tratamiento con sales neutraliza las cargas negativas de la bicapa de los fosfolípidos y el ADN, permitiendo que el ADN se mueva más cerca de la membrana celular y así la atraviese. El sistema polietilenglicol ha resultado ser muy eficaz en el sistema de transformación de protoplastos mediados por la proteína verde fluorescente. Como reportero fue establecido para Phytophthora cinnamomii y en otras especies y ha sido utilizado también en otras especies. En comparación con los sistemas previamente establecidos de transformación para las especies de Phytophthora, el sistema mejorado es capaz de producir un mayor número de transformaciones sin perjudicar la virulencia de los transformadores. Este sistema ha sido muy importante para estudiar la regulación transcripcional y la localización subcelular de las proteínas estructurales, las morfológicas y en células de hongos o micetos patógenos como se ve en el caso de Phytophthora. Como resultado de las investigaciones de Phytophthora, utilizando el método de transformación celular por la proteína verde fluorescente, se estableció para su estudio se estableció un estándar. Lo que se implementó fue sembrar cepas salvajes para lograr estandarizar sus capacidades de virulencia, tiempos de crecimiento, morfologías coloniales, todos los parámetros que permitieran caracterizar al patógeno. Luego, posteriormente, después de que se transformaron las células y se consiguieron cepas de Phytophthora cinnamomii transformadas, se cultivaron y se compararon con los controles previamente generados. Al lograr tener condiciones de crecimiento y morfologías coloniales y morfologías celulares muy parecidas entre las células transformadas y las células salvajes, se logró comprender de que la modificación había sido exitosa. Y al momento de hacer inoculaciones en los hospederos también se lograban ver las hifas y cómo invadían a los hospedadores las Phytophthora cinnamomii. Otra utilidad que de gran importancia fue su capacidad para poder reflejarse en las corridas electroforéticas de PCR. Esto ha sido un avance muy importante, ya que nos ha logrado y nos permitirá obtener mejor información sobre la propagación de Phytophthora. En la anatomía de Phytophthora se lograron observar las hifas, los esporángidos y las zoosporas y clamidosporas de una manera muy parecida a las cepas control salvajes que previamente se habían corrido. También se logró observar la fluorescencia tanto en condiciones in vitro como in vivo, al ver el crecimiento desde la raíz en las plantas y cómo se diseminaba para el resto de las plantas. En los avances de Phytophthora, además de lo ya mencionado, incorporación de la proteína verde fluorescente, también se logró caracterizar la interacción entre susceptibilidad del hospedero huésped entre Phytophthora cinnamomii y el árbol de castaña sativa.
Se lograron, también otro fue utilizar la técnica de PCR RLFP para identificar las enzimas encargadas de la inhibición de los sistemas inmunes de la planta. Otro avance importante fue diferenciar entre tratamientos que puedan utilizarse para combatir a este patógeno, utilizando ciertos químicos que tuvieron muy buenos resultados, reduciendo entre 40, 30 y 48% los homicetos presentes en la resósfera, en la Tierra. Otros avances en las investigaciones de Phytophthora han sido la implementación de métodos más amigables para su combate, utilizando microorganismos como hongos y bacterias, los cuales inhiben el crecimiento por competencia, como es el caso de Trichoderma, como lo habíamos mencionado. También teníamos la transformación de Phytophthora infectans, el cual utilizó la metodología de polietilenglicol, cloruro de calcio, para transformar también con proteínas verdes fluorescentes, obteniendo unos resultados muy similares a los de Cinamomi. Se tuvieron avances también en cómo la defensa de la parcea americana contra Phytophthora cinnamomi mediante el uso de PCR. Y se identificaron las señales de defensa mediadas por Phytophthora cinnamomi en la manipulación de la defensa vegetal. Sobre los antecedentes que se saben de Phytophthora, se cree de que su nacimiento fue en África o en Asia y luego se diseminó por Europa y llegando hasta América. Hoy en día se sabe que la presencia de Phytophthora está en casi toda parte del mundo. En América se sabe de que hay muchos reportes en Estados Unidos y en varias partes de Latinoamérica, como ser Chile, Colombia, Costa Rica y, y en México. En Honduras se sabe que está presente contaminando algunos cultivos, pero normalmente se trata con agroquímicos o fungicidas. En las universidades agrícolas se imparten cátedras sobre sus síntomas y sus tratamientos con dichos agroquímicos. Algunos productos que se utilizan en el tratamiento de Phytophthora tenemos a simoxalino, mancozeb, fosfetil al 80%, fosfato potásico, cliocladium, catenolotum, el hidróxido cúprico al 50%, metalaxil, oxicloruro de cobre, sulfato cuprocálcico, y entre los organismos que se pueden utilizar tenemos a Trichoderma y Asperellum. Los aspectos bioéticos, los abordajes que han tomado las autoridades reguladoras es que las medidas preventivas tienen un gran impacto en el ecosistema, por lo cual se han optado por medidas un poco más amigables al ambiente, como ser métodos para evitar el encharcamiento, controlar la humedad y procurar una buena filtración de los suelos, una limpieza, una desinfección, aunque muchas veces la única solución es el uso de fungicidas. También se ha optado también por la práctica de una agricultura ecológica usando formulaciones de cobre, el hidróxido, el caldo bordelé y organismos como Trichoderma que han tenido buenos resultados. Bueno, en conclusión, Phytophthora cinnamomi tiene mucha importancia ya que ha generado un gran impacto tanto en el área silvestre como en el área agrícola, y esto a su vez ha generado una necesidad de información sobre este patógeno, que se podría solventar con las nuevas técnicas de biotecnología, así como es la aplicación de la proteína verde fluorescente para el patógeno, lo cual nos ha brindado muy buena información que podría seguirse utilizando para futuros estudios. Y en el futuro se espera poder tener mejor comprensión sobre este patógeno, además que podamos combatirlo de mejor manera, ya que las maneras actuales no son muy beneficiosas para el ambiente. Bueno, este ha sido mi seminario. Gracias por llegar hasta el final conmigo. Espero que la información que les he brindado haya sido muy útil en la comprensión de este patógeno y gracias por su atención.